Mucho que estén acompañándonos esta tarde, porque tenemos una actividad que es muy significativa para nosotras en el museo. Tenemos investigadoras del instituto que participan, bueno, que tienen un grupo de investigación fantástico del que les voy a platicar un poquito, pero que en el marco de la exposición temporal que ahora tenemos en el museo, Disruptivas, Mujeres en la Universidad, han sido parte de las voces que han integrado esta muestra y nos parece un marco maravilloso para poder compartir el trabajo que ellas hacen y que nos parece fundamental. En realidad es un trabajo de una gran relevancia. El grupo Escritos de Mujeres se dedica a recuperar y a rescatar textos escritos de mujeres desde el siglo XVI hasta el XIX y han conformado una colección fascinante de textos que nos permiten acercarnos a experiencias y a situaciones, a relatos, a ideas, a formas de estar que quizá hoy nos resultan lejanas, pero que en realidad al leerlas tienen muchas resonancias en nuestra vida contemporánea. Entonces es un honor que ellas estén aquí presentando su último libro, Cartas de María Coleta, que es el último de la colección y que en el marco de la exposición han tenido, en realidad nos han permitido ser sede de esta presentación para compartir con ustedes este interesantísimo texto y que les voy a presentar yo a las investigadoras que están detrás de él. Les agradezco su presencia a Claudia Llanos, a Cristian Benumea, a Clara Inés Ramírez, que son parte de este grupo y que nos van a platicar más a fondo de qué se trata este texto y lo más importante es que podremos también interactuar, hacerles preguntas. También ustedes que nos miran desde sus casas, por favor, les invitamos a interactuar y a conversar y que sean parte de esta charla. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Un honor tenerlas por acá. Y les doy la palabra sin más. Bienvenidas. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Clara Ramírez, que es la responsable del grupo de investigación Escritos de Mujeres. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Claudia de la Garza por acogernos aquí. Siempre nos tratan de maravilla, como si fuera nuestra casa, no, sino en nuestra casa. Realmente ha sido muy lindo poder presentar este libro aquí y también la colaboración en la exposición Disruptivas. Yo al principio reconozco que dije, ay, bueno, pero ¿cómo que yo haga una cedulita de no sé qué parte, de no sé cuál? Y Claudia muy pacientemente me dijo, no, sí va a funcionar así. Y reconozco que funcionó muy bien, la exposición está muy linda y muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dio, porque creo que le da también una dimensión de siglos, sino al movimiento feminista en el sentido estricto de la palabra, sí a la lucha de las mujeres por buscar espacios de libertad y por construirlos en condiciones a veces adversas, pero siempre buscando su libertad. Entonces creo que esa entrada que tan generosamente nos ofrecieron le da una dimensión histórica de siglos a nuestras luchas y eso es bonito ver cómo se recibe, digamos, el trabajo de investigación, que pues es un trabajo lento y que parece también un trabajo en cierto sentido fantástico, porque de fantasía, digamos, porque me acuerdo hace muchos años cuando dijimos, no, pues hay que hacer una colección, porque si están todos estos textos y no están publicados, los tenemos que publicar. Y parecía muy difícil y hoy la colección tiene 8 volúmenes
y estamos comenzando con Coleta, que es uno de los primeros textos que llegó en el 2007, finales, al seminario que hicimos de escritos de mujeres y que fue, digamos, el germen de la colección y del proyecto, que después ha tenido muchas otras líneas. Pero, digamos, después de esta pequeña introducción, le regreso el micrófono a Cristiane para que nos comparta. Cristiane Benumea es parte de nuestro grupo de investigación también desde hace mucho, para presentar como el marco de lo que hemos hecho, ella ha preparado un texto sobre los diferentes proyectos PAPIT de la DEGAPA que nos han ayudado a realizar nuestro trabajo, ¿no? La universidad tiene unos proyectos de financiamiento interno que no dan mucho dinero, básicamente dan dinero para becas y para publicaciones, pero ya eso es mucho. Y con eso hemos podido consolidar el grupo de investigación. Y bueno, Cristiane llegó hace muchos años como estudiante de licenciatura, hizo la tesis de licenciatura, la dirigió una de las integrantes del proyecto de entonces, después hizo la de maestría y después hizo la de doctorado. Entonces sabe esa otra parte tan fundamental para nosotros en el proyecto, que es la formación, ¿no? Siempre estamos, yo pues puedo parecer muy grosera porque lo primero que les pregunto es: hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la tesis? Entonces pues ¿cómo va la tesis? ¿Cómo va la tesis? Ya Cristiane se ha librado de eso, porque ahora ya no le puedo preguntar por más tesis porque ya las hizo todas. Entonces pues tiene toda esa experiencia de años y nos va a comentar esa experiencia a través de los proyectos. Gracias, Cristiane. Bueno, yo les voy a comentar lo que les decía Clara, que es la historia de escritos de mujeres a través de sus proyectos de investigación. El grupo de investigación Escritos de Mujeres comenzó en 2008. Los logros de este grupo de investigación han estado respaldados institucionalmente por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y por la DEGAPA a través de diversos proyectos PAPIT, desde el 2009 al presente. El primer proyecto de investigación fue el proyecto Escritos de Mujeres, siglo XVI al XVIII, que contó con financiamiento del PAPIT entre el 2009 y el 2011, IN 404009. El propósito de este primer proyecto era conocer y difundir los textos escritos por mujeres de la época. Entre el 2009 y el 2011, el grupo de investigación cumplió con el objetivo principal del proyecto. Así dieron a conocer y se comenzaron a colocar los cimientos para publicar los escritos de las mujeres hispánicas de los siglos XVI al XVIII. El grupo consiguió preparar 10 obras para realizar su edición. Así definió un espacio para publicar los escritos de esas mujeres, la colección de escritos de mujeres, siglo XVI al XVIII. También estableció para la colección los formatos en línea, digital y en papel. Otro logro importante de este proyecto consistió en la consolidación de un grupo de investigación que partió del Seminario de Posgrado de Historia de la UNAM, la incorporación de becarias y becarios de licenciatura y de personas académicas de la UNAM. El segundo proyecto de investigación, Educación, Escritura y Género en la Nueva España, que fue financiado por el PAPIT del 2013 al 2015, IN 401113. Tenía como objetivo general del proyecto explicar cómo y para qué aprendieron a escribir las mujeres durante la época colonial. Este segundo proyecto permitió la consolidación de la línea de investigación sobre escritos de mujeres en los siglos XVI al XVIII y afianzó al grupo de trabajo. Durante la vigencia de este proyecto fueron publicados en papel los libros de Inés de la Cruz, la fundación del convento de Santa Teresa de la Antigua, y Mariana de la Encarnación, la relación de la fundación del convento antiguo de Santa Teresa. El tercer proyecto de investigación, Archivos de Mujeres, un espacio para la memoria de las mujeres en la historia, financiado por el PAPIT entre el 2016 y el 2018, IN 403316, cuyo objetivo era recuperar documentos de mujeres que ayudaran a reconstruir la historia de las mujeres y a generar la memoria que como mujeres necesitamos para participar más certeramente en la sociedad de la que formamos parte. La investigación desarrollada durante este periodo contribuyó a dar visibilidad a más de 100 escritos que circularon en la Ciudad de México durante los siglos XVI al XVIII. En el periodo de este proyecto, el grupo publicó la obra de Isabel Manuela de Santa María, de Conciencia, y de la Marquesa de las Amarillas, su diario de viaje de Cádiz a México.
El cuarto proyecto, Escritos de Mujeres Rescate Documental, financiado por el PAPIT del 2019 al 2021, IN 402719, cuyo objetivo principal era recuperar, editar y estudiar escritos de mujeres de los siglos XVI al XX que han circulado en lo que hoy es México. La recuperación de estos textos del siglo XIX y XX se sumó al acervo ya constituido del material del siglo XVI al XVIII. De esta manera, el trabajo de recuperación de textos femeninos se entiende como una genealogía de larga duración, caracterizada por los silencios, la invisibilidad y el ejercicio de modos autobiográficos que tratan aspectos poco considerados en los relatos históricos como la enfermedad, la locura o las violencias. Durante la vigencia de este proyecto, el grupo publicó Devociones varias de Mariana Águeda de San Ignacio y los Testamentos de Mujeres Culhuacanas del siglo XVI. El quinto proyecto, Espacio Virtual Escritos de Mujeres, una plataforma para fomentar la investigación sobre la escritura y la educación de las mujeres en la historia, financiado por PAPIT entre el 2022 y el 2024, IN 402222, tuvo como objetivo crear un espacio virtual para fomentar la investigación sobre la educación y la escritura de las mujeres en la historia. Se trata de un espacio multimedia en Internet donde se integrarán los resultados de las investigaciones históricas del grupo. El grupo agrupó los productos obtenidos con proyectos PAPIT anteriores junto con los nuevos productos que creó durante la vigencia del proyecto de investigación y así creó el espacio virtual Escritos de Mujeres. https://www.isue.unam.mx/escritoras/. En el espacio virtual se agruparon los productos en 7 pestañas. El inicio, la segunda pestaña, ¿Quiénes somos?, aporta la información general sobre el espacio virtual y sobre el grupo de investigación y sus proyectos. La tercera pestaña, Escritos de Mujeres, recoge la parte central de nuestro proyecto y tiene 3 subsecciones: colección, facsímil y marcaje TEI. Así se puede leer y descargar también en PDF y en PUB gratuitamente los 7 volúmenes publicados hasta ahora y ahora agregando el 8º de la colección de escritos de mujeres del ISUE UNAM. También están allí los 2 facsimilares que hasta ahora hemos publicado y las ediciones marcadas con lenguaje TEI. La pestaña 4, Autoras, recoge pequeñas biografías de cada una de las autoras editadas. La pestaña 5, Archivos de Mujeres, publica las colecciones de documentos de mujeres que hemos recopilado con los proyectos, incluido el presente. La pestaña 6, Base de Datos, pone a disposición del público cerca de 1000 documentos de mujeres entre imágenes y textos que hemos localizado en diversas bibliotecas y repositorios de México y del mundo. Por último, la pestaña 7, Investigación, que está en construcción, recoge y recogerá las memorias de las conferencias y de los congresos realizados por el grupo, así como un blog con las publicaciones realizadas en redes para difundir nuestro trabajo. En el periodo de desarrollo de este proyecto, el grupo de investigación publicó la edición del periódico Las Hijas de la Náhuac y su edición facsimilar. Además, se publicó el libro Itinerarios de Escritura de Mujeres, Experiencias desde la Diferencia Sexual en la Historia de México, siglos XVI al XIX, que cuenta con 6 textos de investigación llevados a cabo por algunas de las integrantes del grupo. Asimismo, se publicó el libro que se presenta el día de hoy, Las Cartas de María Coleta, fruto de un trabajo cuidadoso y dedicado realizado por el equipo de edición del grupo de investigación. La obra constituye una fuente primaria que permite conocer la vida conventual con el Monasterio de las Recoletas de Oaxaca, en México. En sus cartas, María Coleta nos ofrece información que permite formular debates teológicos, políticos y sobre cuestiones médicas, exponiendo de esta forma conversaciones que se planteaban durante el siglo XVIII. En cuanto a lo que se realiza en la actualidad en el grupo, se encuentra el sexto proyecto Maestras de Maestras, Conferencias Científicas de las Alumnas de la Escuela Normal para Profesoras, 1891 a 1905, IN 402325. También está siendo financiado por PAPIT y comenzó este año 2025. El proyecto de investigación Maestras de Maestras tiene como propósito editar y estudiar por lo menos 7 de los 14 volúmenes de las conferencias científicas que pronunciaron las alumnas de la Escuela Normal entre 1891 y 1904, las cuales fueron publicadas en estos años. Y ese sería como el recorrido del grupo de investigación que se ha tenido hasta el momento. Y yo le daría entonces la palabra a la maestra Claudia Llanos, que es la corresponsable del proyecto de investigación y también es la responsable del grupo de edición del equipo, ¿no? Muchas gracias, Cristiane. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por su fidelidad. Gracias a Museo UNAM hoy de nueva cuenta, porque ya no es la primera vez y espero que no sea la última.
en la presentación de nuestras obras. Y bueno, yo no tendría que estar aquí hablando, primero que nada, porque quien tendría que estar aquí hablando es la persona que seleccionó, que encontró a María Coleta, quien hizo la recopilación minuciosa y de largo aliento respecto de las cartas que María Coleta escribió a los distintos confesores, y ella es Alma Cecilia Rivera, quien vive en León, Guanajuato, y desgraciadamente no nos pudo acompañar en esta ocasión. Pero bueno, espero que nos esté oyendo, y si no, pues ya verá la grabación, también espero, porque bueno, sus compromisos de trabajo no le permitieron acercarse. Entonces yo estoy aquí un poco, no en su lugar, porque nadie sustituye a nadie, pero sí como tratando de entender qué es María Coleta. Bueno, yo sobre todo quiero hablar de que este es uno de los primeros títulos que se presentaron ante el comité editorial del ISUE cuando fue conformada la colección Escritos de Mujeres. Formaba parte de estos 10 primeros volúmenes, que por distintas razones no han sido los 10 primeros que hemos ido publicando, han ido cambiando un poco las cosas. Pero bueno, lo importante es que desde un principio, ya lo contará Clara en su momento, Alma Cecilia llegó con este proyecto de las cartas de María Coleta, una monja capuchina, indigna capuchina, como ella misma se llama, al seminario de Escritos de Mujeres que estaba inaugurando Clara Inés en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado. Y pues estaba muy empeñada Alma Cecilia en encontrar las cartas. Para no hacerles el cuento largo, es un proceso inquisitorial el que se le sigue a Alma Cecilia, María Coleta, perdón, Alma Cecilia, no, a ti no, a María Coleta, y no se conocía más que el proceso inquisitorial como tal. Se mencionaban las cartas en el proceso, pero nadie las había visto hasta ese momento. Entonces, realmente fue Alma Cecilia quien se puso a buscar todo el momento, todo el tiempo, las cartas, y las iba encontrando. Y cuando me refiero a que las iba encontrando, es que iba juntando, cada vez nos entregaba más cosas y más cosas y más cosas. Y nos tardamos mucho tiempo en publicar esta obra, justamente porque ella iba juntando cada vez más cartas, ¿no? Iba encontrando cada vez más. Y yo le decía, ya no encuentres más, por favor, pero sí, encuéntralas, es decir, de que en algún momento tenemos que parar. Y también cuestiones burocráticas, como el hecho de que pues en el Archivo General de la Nación, que es donde están todas las cartas, pues las tenían dispersas, porque hay muchos expedientes del AGN que están en Indiferente Virreinal, que es una especie de gran miscelánea, es la colección más grande del AGN, y muchas de esas pues a veces no podía mirarlas, las imágenes están en línea, pero la calidad de las imágenes en línea pues no siempre es buena, entonces había que solicitar las imágenes, el archivo, y esto demora, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el último de los expedientes que encontró, que constaba más o menos de 200 fojas, pues aparte de todo nos tardamos más porque Alma Cecilia ya estaba en el proceso de lo que hace ahora como profesora en La Salle de León, Guanajuato, y pues tenía menos tiempo para dedicarle a la transcripción, etcétera. Yo tengo que decir, yo trabajo de la mano de quienes hacen estas transcripciones, selecciones y todo, para poder revisar muy puntualmente lo que entrega la seleccionadora y transcriptora, ¿no? Yo reviso, de hecho eso es lo que más hago. Ahora ya para otras ediciones no, ya está Caro Narváez, Mariana Abreu también trabajando en el equipo, en los diferentes equipos de edición, sobre todo para 19 y 20.
Y lo bonito es también ver que pues hemos conformado un grupo de edición bastante robusto, ¿no? Una de las, así como la investigación, como dice Clara, en el caso de Cristiana y de muchas otras que han hecho la licenciatura, maestría y el doctorado estando cerca o como integrantes del grupo de investigación, también ofrecemos esta posibilidad de enseñanza que es la edición de textos, que no es fácil, que es algo que no aprendes en el salón de clase, sino hasta que realmente te enfrentas a editar textos antiguos. No son explícitamente una edición crítica, pero sí es una edición revisada, cotejada, etc. Y bueno, sobre María Coleta. María Coleta fue un absoluto reto, porque María Coleta es muy común lo que sucede sobre todo en las escritoras de los siglos XVI al XVIII, por lo menos, que aprenden a escribir escribiendo. Es decir, se aventuran en el proceso de escribir, a lo mejor sus primeras letras, tomando ejemplos. Y algo que revela, por ejemplo, María Coleta es que, aparte de todo, es una gran lectora. Y porque es muy probable que haya leído textos teológicos o textos canónicos o misales, incluso cualquier cosa que cayera en sus manos. Y cada vez que veía algo que ella leía, ¿no? Por ejemplo, la conjunción entre la consonante C y la CH, para Cristo, etcétera, se ponía a escribir de esa manera toda una serie de cartas, ¿no? Entonces, el reto era ese, o sea, la idea no es uniformar las escrituras, sino hacerla legible, ¿no? No hay que olvidar que una transcripción no es la fuente, sino un espejo, que intenta ser un espejo, deformado a veces, de la fuente, y justamente para atraer estos textos a lectoras y lectores que se interesen, actuales, ¿sí? Hacer más fácil la transmisión de Coleta. Debo decir también que Coleta es una monja que ha sido muy estudiada por diferentes especialistas, pero nunca nadie se había preocupado por buscar y editar las cartas. Entonces, uno de los propósitos de Escritos de Mujeres es justamente hacer escritoras a las escritoras, hacer evidente que las escritoras escriben, y no solamente contar que han escrito, sino mostrar sus textos. Y este texto, más o menos estoy calculando que tardamos en esta edición como 7 años, más o menos. Y el equipo de edición que estuvo, también Cristiana estuvo en el equipo de edición en algún momento de Coleta, porque hacemos varios cotejos, un primer cotejo que es el que yo hago con la transcriptora, y evidentemente en edición es mejor que muchos ojos vean eso para que… y junto con eso también el aprendizaje que cada quien tenga al respecto, ¿no? Ya el último equipo de edición estaban pues las más recientes, que en ese momento estaban Ángeles, pues Mariana Azari también le tocó, a Alejandra, Oriana, creo que, no me acuerdo si Oriana también, pero bueno, y les tocó pues eso de todavía la generación de las más actuales de escritos de mujeres del grupo de investigación, les tocó Coleta, ¿no? Para contarles que ha ido pasando por todas las generaciones de integrantes y cada vez, bueno, lo hermoso es que cada vez había como comentarios, tuvimos que crear una especie de… Deberíamos de haber creado un glosario Coleta español Coleta, y pues porque hacía muchas cosas muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, poner ángeles con U, entonces dice ángeles, ¿no? Entonces hay ciertas palabras que decidimos conservar justamente para guardar esa memoria de la escritura original. De todos modos, si necesitan consultar, están todos los datos puestos en el libro, de dónde están, dónde se ubican dentro del Archivo General de la Nación, que también ese es otro propósito, de decir de dónde están estos escritos. Y
más o menos consiste la escritura de Coleta en sus visiones, más que visiones, sus diálogos con Dios. Y está Dios, y está la Virgen, y está San Felipe, y están, a veces hay un montón, y se habla, en fin, y todo el tiempo es como esas charlas. Sí se sabe que Coleta enferma en algún momento, yo no sé bien de qué estaba enferma, y junto con eso se le empieza a hacer un proceso inquisitorial, ¿no? Porque es un momento en el que están desapareciendo, digamos, las visionarias, las místicas, porque la visión liberal masculina se impone, y ella no deja de escribir y todo el tiempo también está comentando cuando está enferma, ¿no? Cuando lo que le hacen, pero también tiene un importante papel dentro del convento porque ella está allí, pues por ejemplo dirige espiritualmente a una monja que está un poco errada en su camino espiritual, en fin. Y también hemos hecho una ordenación muy precisa acerca de las cartas, como para tratar de ubicar cómo están dentro de nuestra edición, dando un orden que pueda ser preciso por si alguien quiere hacer un análisis más particular, citar la obra, etcétera, por esta transcripción que nosotras estamos presentando. Y bueno, de todos modos yo invito a la lectura de este libro porque a mí me fascina, a mí una de las cosas que más me fascina es conocer estos textos de primera mano, estar platicando con las autoras, decir, ¿y ahora qué voy a hacer contigo respecto de esto? Y así, ay, Coleta, una cosita y tras otra, teníamos ya una lista de las dificultades, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, lista de las palabras especiales de Coleta, porque había muchas, ¿no? Y eso también, pues eso, trabajar junto con el equipo de edición respecto de la toma de decisiones, de qué era mejor, y fue algo muy, muy hermoso, o sea, haber pasado además por tantos ojos, ¿no? Y digo, yo espero que este resultado final, por el honor a Coleta y gracias a Alma Cecilia, sea lo que mejor hayamos podido hacer. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a la doctora Clara Ramírez. Bueno, yo solamente quiero agregar que es un texto que recoge todo lo que hemos aprendido y que ha sido testigo de todo ese aprendizaje, o sea que, como decía Clau, llegó desde el principio y nos ha visto Coleta reír, yo me la imagino riéndose de lo que sufrimos con ella misma y con las otras, y que es producto de la paciencia, de la entrega y del profundo amor que han puesto las mujeres que han estado en el grupo de investigación escritos de mujeres, porque sin esa constancia no hubiéramos podido llegar al volumen 8 y que el volumen 8 fuera el más difícil, yo creo, de todos, Coleta. Y bueno, la constancia de Claudia, que cuando yo dije hay que hacer una colección de escritos de mujeres, no dudé en que su formación de filóloga y de editora en la Universidad de Salamanca no era la persona ideal para poder complementar lo que yo no sabía. Yo sabía que ese texto era importante y a lo mejor yo no hubiera tenido la paciencia para ver cada letra y cada garabato y asociar ese garabato con un sonido, porque realmente Coleta está aprendiendo a hacer las letras, entonces hay unos rayoncitos que no se parecen a la A y que después de mucho ver ya se llega a la conclusión de que es una A, una E. O sea, es un proceso muy artesanal. Son ediciones muy artesanales que no suele suceder con las ediciones masculinas porque no tenemos los textos en que los hombres aprendieron a escribir, sino que están los textos que escriben. Es raro un texto
con ese proceso, digamos, artesanal de aprendizaje. Entonces, creo que, la inmensa paciencia de Alma Cecilia, se dice fácil, pero esa obra no estaba reunida, como dice Claudia, y yo estaba haciendo como un índice de las cartas al final para hacerlo más accesible, y era caja 1, caja 300, o sea, vio 300 cajas, que significa que vaya el señor del archivo, te jale una caja, te diga, tienes solo 2 para pedir en este día. Bueno, es un trabajal. Y de ahí vio todas las cajas y decía, aquí hay una carta de Coleta. O sea, ya se sabía cómo era la letra para adivinar, porque ese fondo que se llama el Indiferente Virreinal es el fondo que tiene todas las sobras de las instituciones novohispanas. Entonces, lo que la Inquisición copió algunas partes en el proceso y luego tiró las originales, y las tiró pues a ese fondo, y unos quedaron en la caja 1, las otras quedaron en la caja 25, las otras en la 300. Entonces, para poder juntar todo eso es un trabajo increíble. Entonces, yo creo que es un texto que tiene mucho de artesanía, es un texto que es como haber juntado un montón de chaquiritas, una a una, y luego toda la paciencia y el amor que pusieron los diferentes equipos de edición, que pasaron años y fue cambiando. También me enternece profundamente porque es una fe en que ese texto es muy importante, ¿no? Y yo pienso que a veces sentimos como si nos jalaran los pies desde el más allá. Inés de la Cruz, Mariana de la Encarnación, al principio no las conocíamos, no sabíamos que eran autoras, y cómo hay un impulso y un amor por sacarlas adelante, que es lo que ha hecho posible ese libro. Entonces yo espero que siga Coleta cuidando de su libro y de nosotras, para que ahora pues le llegue a mucha gente y con la misma paciencia la lean. Es todo. No sé si yo quiero darle la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Yo tengo una pregunta, pero primero les voy a transmitir algunos de los mensajes que nos comparten en redes desde el Facebook del museo. La saluda Ángel Ángeles. Buenas tardes, felicidades, excelente trabajo. También de parte del Archivo Histórico hablan de el excelente trabajo del grupo. Y bueno, pues yo creo que en lo que nos mandan más comentarios de redes, yo creo que podemos abrir la conversación. No sé si alguien de las autoras también, de las participantes en el grupo, o si alguien quiere preguntar algo. ¿Está abierto el micrófono? Si nadie tiene una pregunta, yo me voy a animar primero en lo que van pensando las suyas. ¿En qué año es lo de Coleta, más o menos? Permíteme, yo no me acuerdo las fechas precisas, pero aquí, bueno, este es el índice que nosotras hemos propuesto para que son 3 o 4 páginas de este índice, y las primeras cartas son de 1755. Bueno, hay de 1749, hay unas que no tienen fecha, 1752, más o menos en la... Sí, pero digamos como entre el 30 y el 60, más bien, en esa mitad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo la pregunta que quería hacerles tiene que ver con la transcripción y con el ejercicio que ustedes hacen como autoras y como investigadoras que recuperan estos textos. Leyendo a Cristina Rivera Garza, hablaba de cómo
la transcripción es acuerpar, digamos, encarnar textos de alguien más. Y me gustaría que ustedes platicaran un poco de esa experiencia, sobre todo pensando que están transcribiendo mujeres lejanas a ustedes, digamos, en términos de contextos, en términos espaciales, en todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese ejercicio? Y quizá, Claudia, tú seas la mejor para responder esto, pero creo que todas, pero en particular tú con tu trabajo de edición, como filóloga, estar en ese ejercicio de transcripción, ¿qué pasa también? ¿O cómo los vives, cómo lo experimentas tú en tu práctica, ¿no? Porque vas encarnando, digamos, estos cuerpos distintos de mujeres en distintas circunstancias, en particular con María Coleta, que me resulta muy interesante lo que has platicado en su caso particular, su manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi pregunta, en lo que ustedes piensan. Claro, muchas gracias, Claudia. Bueno, aquí ya vemos varias historiadoras que hemos tenido que enfrentarnos rudamente a la transcripción de documentos antiguos. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en el caso de María Coleta? Hay dos casos, uno no lo hemos podido publicar porque no hemos convencido a la seleccionadora de que nos lo entregue, pero ese hecho, ¿no?, de darte cuenta de que aprenden a escribir escribiendo, que tiene que ver con los rasgos, por ejemplo, de la escritura, cómo van cambiando su letra, ¿no?, de ser a lo mejor al principio unos rasgos más bien torpes, podríamos decir, pero pues lo que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo a escribir, que no es perfecta la escritura, ni mucho menos, y de ir soltándose, ¿no?, de ir soltándose en ese sentido. Y también el manejo de la lengua. Yo creo que en general, escritos de mujeres, estas autoras se comprueba que o es una escritura no normada, ¿no?, porque que pudo de algún bachiller o de algún hombre que haya pasado por una escolaridad más normativa. Justamente la libertad de aprender a escribir escribiendo les da la libertad de que su discurso sea más directo, ¿no? Que no se anden por las ramas, digamos, ¿no?, que le digan las cosas como son y como las van sintiendo y como las van viviendo, y eso sí que es muy fascinante. En ese sentido sería como el acuerpamiento, como permitir, o sea, en el momento de la transcripción, al menos más bien pasar de la transcripción a una edición moderna, implica justamente ser solamente una transmisora, no modificar. Digo, hay una discusión dentro de la edición de textos antiguos acerca de que si hay que modernizar o no modernizar, y bueno, yo tuve la fortuna de estar con un filólogo muy famoso que decía que pues hay que estar como entre los dos caminos, ¿no?, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, o sea, como que dar justamente la posibilidad de que el texto hable por sí y saber que hay cosas que son dignas de modernizarse porque no tiene ningún sentido histórico, ¿no? Eso es lo que aprendemos como filólogas, como filólogos. Y en ese sentido es como si comprometerme, yo me comprometo y he soñado con Coleta. Es decir, eso, o sea, de que me queda como la duda de qué hago con este pasaje. O, por ejemplo, otra cosa que es muy importante decir es que los signos de puntuación como los conocemos ahora son una normativa que se establece, que se fija a principios del siglo XX. Antes eso era un poco aleatorio, le hacías caso o no le hacías caso, ¿no? Y la particularidad otra vez es que no hay signos de puntuación en los documentos de Coleta, entonces leer varias veces un pasaje para saber, no le puedes poner una coma ahí nomás porque sí, sino que quede realmente muy preciso el discurso, ¿no? O sea que yo no quiero traicionar tampoco a esa escritora, ¿no? Y en ese sentido es pues que sí, yo me comprometo, o sea, estoy comprometida contigo. Le cambia el lenguaje porque empieza a usar las palabras de Coleta y digo, pero ¿qué te
está pasando? Que a veces usas las palabras de Coleta en la vida cotidiana y yo le digo, ¿qué te pasa? Ah, no, es que estoy con Coleta. No me acuerdo cuál palabra. Sí, bueno, sí, sí, obvio, ¿no? Que es como, sí, es divertido, sí, yo me divierto, me gusta, me entretiene, me divierte, aprendo mucho y creo que respecto de la historia de la lengua, como filóloga, he aprendido mucho más de los escritos de mujeres que de muchos textos masculinos antiguos. Muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Y alguien más quisiera? Un ejemplo de esa palabra, por eso. Vamos a pasar. Es que le va a responder. Adelante, adelante. Mira, antes que nada, felicidades a todas las integrantes de la investigación y que guardaron el debido respeto por la autora, ¿no? La pregunta sería, primeramente, ¿de qué fue procesada? Si de herejía o qué, seguramente debe haber sido similar a la herejía, ¿no? Porque era una mujer que demostraba que pensaba y eso ya era herejía, ¿no? En ese momento. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es si lograron encontrar, porque el primer reto fue transcribirla y el segundo gran reto es poder leerla y percibir lo que quiso decir, ¿no? Si lograron identificar un estilo, alguna particularidad, si era muy narrativa o si era más bien de opinión su trabajo o qué pretendía plasmar por escrito, aparte de aprender a escribir obviamente, después ella trascendió en su obra, qué pretendía demostrar en su escrito. Gracias. Bueno, si quieres, sobre lo de la condena, en realidad ella fue muy bien aceptada mientras estaba escribiendo, pues eso, de antecitos de los años 50 hasta los 60, hasta el final de los 60, y era muy reconocida y la gente iba a consultarla y tenía autoridad. Y después dejó de escribir y viene la expulsión de los jesuitas en 1776 y entonces un fraile que era su confesor y su amigo, ella debió seguir teniendo, pero más de palabra oral, reuniones, digamos, en el claustro, empieza a predicar que Sor Coleta ha tenido una visión, o sea, ya en los años 80, que Sor Coleta ha tenido visiones de que regresaban los jesuitas. Y entonces la Inquisición se pone muy atenta porque, claro, era un desafío al rey y a la corona, y había mucha inquietud en todos los reinos y en Nueva España de que a lo mejor se iban a regresar, hubo una rebelión para tratar de que regresaran y que de pronto una monja capuchina de Oaxaca estuviera prediciendo que iban a regresar, pues les abrieron a los dos un proceso inquisitorial y después dijeron que era él el que había estado tergiversando sus dichos, pero a ella la obligaron a no escribir más y se murió antes, digamos, que le dieran alguna sentencia, pero no es precisamente sobre sus cartas o sobre su escritura, sino sobre esas supuestas revelaciones que ya no hay textos de ella para decir que eso, ¿no? Y sobre el estilo y eso, pues, para mí. Bueno, otro conflicto, ¿no? Que no hay estilos para los escritos de mujeres, no se han creado, no están dentro del canon masculino de escritura, entonces eso no quiere decir que no haya escritoras, sobre todo a partir del siglo XIX, más o menos mediados a la fecha, que se inscriban dentro de una forma de escribir, etcétera. Pero bueno, ya que Claudia mencionó a Cristina Rivera Garza, a quien admiro yo mucho, sin duda, pues por ejemplo, Cristina escribe en no ficción, ¿no? Yo creo que es de las primeras escritoras mexicanas que ha tenido éxito dentro de la no ficción y sin duda su libro sobre el asesinato de su hermana Liliana es la mejor obra de no ficción que se ha escrito en México, ¿no? Entonces, la no ficción se desarrolla sobre todo en Estados Unidos, se ha desarrollado allá y hay talleres de no ficción, etcétera.
Y aquí era tomado un poco como a la ligera ese, entre comillas, género, que a mí eso de los géneros, bueno, me pone un poco los pelos de punta, pero en fin. Y más o menos pasa lo mismo con todas las escritoras. Digamos, si yo dijera pues lo que la escritora confesional, porque en realidad son sus confesiones de sus encuentros con Dios, pero son unos encuentros muy sui generis, es decir, ella habla de que pues casi que llévame, ámame, no te vayas, dame tu cariño, y le dice, en algún momento tiene un diálogo donde Dios le dice, pues tú eres parte de mí, ¿de qué te estás preocupando? Mientras me sigas obedeciendo, ya sabes que estoy contigo todo el tiempo, y la regaña, y en fin, ¿no? Entonces serían dentro del género confesional, pero no tiene nada, o sea, es otra cosa, yo le diría unas cartas de charlas con Dios, ¿no? Permanentes, y con la Virgen, y con San Felipe, en fin, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Estoy tratando de encontrar un pasaje de alguna palabra, pero no. Yo, aquí te había mostrado el de sí. San Felipe, pero sí, ahorita lo busco. Igual, mientras tanto, les puedo pasar este mensaje de Cookies Oropesa, a quien le da mucho gusto escuchar lo interesante de sus investigaciones y las felicita. Carta 5, día de San Felipe, día de mi padre San Felipe. Vi, con B, al santo un poco serio, porque había estado rebelde los días antecedentes en dejarme llevar de mis temores. Y oí, todo el tiempo usa la I latina, ¿no? Como conjunción. Y oí que me decía mi santo padre, ¿qué es esto? La obediencia, la sujeción, con ese de entendimiento. Yo quedé con esto reconociendo lo mal que hacía, y ya todo, ya, yo, etcétera, lo escribe con doble L todo el tiempo. Con eso cesaron, con ese es todo, mis temores. Y aunque fueron palabras con nube de reprensión, obraron en mí muchos efectos, así de amor como todo lo demás. Aquí, por ejemplo, y juntamente escosor. Sentí un dulzor tan grande y juntamente escosor. O sea, comezón, no sé. Aunque muy regalado, que no hay con qué compararlo. Estando pues así mi alma este día, uno, y pone uno con uno, sentí, y con lo cual sabemos que es de una, bueno, no, aquí no viene, sentí y vi con tanta claridad, no me quedó duda, a mi corazón fuera de mi pecho, como encima, abrazándome en amor por mi Dios sacramentado, y a mi alma toda unida con lo que acababa de recibir sin conocer ya a mi alma, porque toda la veía hecha Dios. Así estuve toda la misa, y duró esto toda la mañana, tan abrazada en amor y lágrimas que estas son en abundancia, sin sentir como esto es porque son de tanta ternura, así de amor, de agradecimiento, de dolor de ver lo que soy para con mi Dios. Entonces, un poco lo que hemos ido... Bueno, para sumar a lo de las palabras que estaban aquí recordando algunas de las compañeras que participaron, que una es experimentar, así ESPRI, o de pronto le da por poner H antes de todas las palabras. Entonces tiene algunas cartas en las que se emociona con la H y pone ahora, con H al principio, amor, con H, pero solo es como una temporada y luego ya. Y también lo que ocurre mucho es que, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, escribe ángeles y en otras cartas ángeles con G, en otras cartas ángeles con H al principio, en otras con J. Entonces, por eso era la lista de palabras especiales de cómo tiene varias formas de escribirla a lo largo de todas las cartas. Y ya. Y que esa duda también es porque era mucho aprendizaje oral, o sea, de lo que oía y ya dudaba. Pero yo quería decir un poco del contenido, ¿no? De que lo que hemos ido viendo es que se había dicho, ¿no? Muchos historiadores habían dicho, lo que escriben las mujeres son textos místicos, religiosos, que no tienen ninguna relevancia.
Pero yo dije, bueno, hay que leerlos y saber qué dicen y saber a qué se referían y saber si no tienen, y después decir si tienen relevancia o no. Y lo que hemos encontrado es lo que ya, digamos, muchas otras feministas, por ejemplo, Luisa Muraro, ha nombrado como, ella dice, un hilo de oro, un fino hilo de oro recorre nuestra historia, y es la espiritualidad de las mujeres. Entonces, digamos, lo que hemos ido viendo es que mientras los escritos masculinos enseñan, sobre todo los antiguos, pues, y todavía, pero sobre todo la guerra y un poco después la política, cómo hacer la guerra, cómo pensar la guerra, y después cómo tener estrategias que no necesariamente lleven a la guerra. Las mujeres estaban pensando en un mundo gobernado por el amor, y que ese conocimiento sobre cómo debía trabajarse el amor, procurarse el amor, enseñarse el amor, no se reconoció y no se reconoce, ¿no? La mayoría, pues el escrito, lo que leyó Claudia de Coleta es cómo ellas están buscando un amor que no falle, un amor que les dé la paz y la tranquilidad, y ese amor es pues un amor al infinito, que entonces Dios se vuelve lo que ellas necesitan y lo manejan a su gusto, ¿no? Tanto las regaña como les da un día de maravilloso amor. Entonces ese Dios de las mujeres es un Dios diferente al Dios masculino, y es un Dios que está disponible para ellas. Y entonces los textos son muchos diálogos amorosos con ese Dios, que es un Dios que también entonces a veces está ausente o que se enoja, pero también hay una reflexión sobre cómo el amor es una fuerza tan grande que deberíamos conocer y que debíamos trabajar, y que ellas escribieron sobre amor y trabajaron sobre amor, y que no se consideran sus obras importantes, cuando pues yo he tenido que afrontar más decisiones respecto al amor que respecto a la guerra en mi propia vida. Me hubiera servido más leer más mujeres hablando de amor que leer tantos hombres hablando de guerra. Bueno, gracias. Acá tenemos un comentario de Caro Narváez, que nos está viendo desde Barcelona y que también participó muy de cerca en el trabajo de Sor Coleta, y dice que también Coleta es una fuente para conocer el relato sobre las enfermedades, ¿no? que puede servir para ver la historia de la medicina y el relato del cuerpo de las mujeres, y como este momento de desaparición de la legitimidad de la mística y la asociación o la aparición de la asociación entre mística e histerismo, ¿no? O sea, cómo se empieza a medicalizar la experiencia mística. ¿Hay algún indicio si conoció la obra de Sor Juana o se influyó en ella? No hay indicio. Sor Juana, Coleta no menciona a Sor Juana, y Sor Juana tampoco menciona a Coleta. Digamos, eran mundos muy separados. Lo impresionante es que sí hay mujeres a las que conocían y seguían, digamos, sí recuperan una genealogía. Santa Teresa tiene una fuerza tremenda, la leían, por ejemplo, las primeras de la colección, Inés de la Cruz y Mariana, dicen que leyeron, Mariana sobre todo dice que leyó a Santa Teresa o a Teresa de Jesús la vida en manuscrito antes de que estuviera impresa, o sea que corrían manuscritos y llegaron manuscritos de la vida de Teresa a América antes de que se imprimiera, porque se imprimió post-mortem, Santa Teresa, ¿no? Pero estaba tan copiada y tan reproducida que la leyeron, y ellas mismas dicen, la leímos antes de que se imprimiera. O sea que tienen mucha conciencia de que hay manuscritos que corren y que la imprenta es otra cosa, y que
digamos, la imprenta persiguió mucho a esos manuscritos porque no tenían permisos ni nada, eran muy, muy libres. Entonces, el hecho de que sigan siendo manuscritos no quiere decir que no fueran difundidos y todo eso, ¿no? Pero Sor Juana, por su lado, estaba en la ciudad, en la corte. Se conoció sobre todo después de las obras impresas, y hubo momentos en que se leyó muchísimo, luego se olvidó, luego se recupera, ¿no? Pero sí. Y luego hay otras escritoras a las que siguen, como tienen claridad de Clara de Asís, bueno, varias escritoras a las que llaman y dicen, me inspira y estoy siguiendo a estas. Sí, aquí por ejemplo Caro Narváez, quien contribuyó con la introducción de Alma Cecilia, muestra cómo por ejemplo ella lee a Catalina de Siena, ¿no? Y la cita en algún momento, está leyendo también a otras más, bueno, María de Jesús de Ágreda, que es una que nunca pisó tierra americana y sin embargo es una enorme referencia incluso para la pacificación del norte de México. Entonces es muy importante María de Jesús de Ágreda, al parecer. Decía que ella viajaba y en Texas y en Austin, en Texas, dicen que la veían, ¿no? Entonces hay muchas crónicas de cómo veían a Ágreda en el norte, en el sur de los Estados Unidos hoy. Y ella decía que ella viajaba, pero ella estaba en el convento de Madrid. Entonces pero sí, y se creó como un culto a Santa María de Ágreda en Austin y sí, todavía en Austin tienen todos los papeles y todas las crónicas de la veneración que tenían allá en el norte por ella. Solamente por acabar de mencionar, pues menciona a la franciscana Santa Coleta Boyle de Corbie, como a Margarita de Alacoque, monja francesa, así como a Teresa de Jesús y a Clara de Asís. O sea, insisto, María Coleta era una gran lectora, ¿no? Se nota mucho en esta forma de ir escribiendo, ¿sí? Y pues estaba muy bien visto que a una mujer en el convento leyera, ¿no? O sea, y había también, gracias al impulso de Teresa de Jesús, había una idea muy fuerte también de escribir, que eso es justamente la aportación histórica de Santa Teresa a los conventos de mujeres, ¿no? Que escribieran todo lo que pudieran. Y bueno. Pues no sé si hay alguna pregunta más para ir cerrando esta charla. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, una intervención? Acá. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. Yo entiendo que la labor de revisar todas esas cartas y leer esos trazos tan curiosos es enorme, y por eso me surgió la duda de si habían encontrado, por ejemplo, alguna imagen, algo que no fuera escrito. No sé, alguna vez leí en paleografía, ¿no?, a alguien que le pedían hacer un recuento de lo que había visto en algún lugar de México, y de pronto dibuja una foca, o sea, cuenta del comercio, de lo demás, de los ríos, la costa, y de pronto dice, esto también lo vi, y entonces dibuja una foca, ¿no? Y también pasa como en otras descripciones, ¿no? Y en caso de que no, tal vez me gustaría preguntar a ustedes cómo la imaginan, porque entiendo que se forma de una idea de saber a quién está uno leyendo, ¿no? Como se vuelve algo personal,
Entonces, a lo mejor, si no hubo imágenes, como ustedes tienen una idea de cómo se veía o qué de su personalidad pueden visualizar, ¿no? Gracias. Pues no me la imagino, sinceramente. Tenemos, por ejemplo, el retrato de Ana María Mariana Águeda de San Ignacio, gracias. Y es probable que sea posterior a su muerte y que haya sido elaborado por la descripción de sus discípulas. No se usaba, no era muy común que hubiese imágenes de las mujeres conventuales, sobre todo porque pues era una falta, ¿no? Y pues podía ser culto a la vanidad y eso no estaba bien visto. Sin embargo, no descarto, en la Inquisición, cuando hay casos de Inquisición, siempre se tienen que mencionar cómo son las personas, entonces voy a preguntar a Alma Cecilia a ver si está la descripción de Coleta en el proceso inquisitorial y a lo mejor podemos hacer algo a partir de esa imagen, espero que esté. Gracias. Sí, tal vez la imagen más conocida de una monja de esa época es la de Sor Juana, que incluso María Milagros Rivera encontró su autorretrato en el Escorial en Madrid. Entonces ella se pintó un retrato para regalarle a la marquesa cuando le regaló su obra también, y la marquesa se lo llevó a España y estaba ahí en el Escorial. Entonces, bueno, claro, Sor Juana era una monja muy particular, pero en el fondo cada una es una monja particular, ¿no? Entonces, lo que sí, por ejemplo, entre Inés y Mariana, con las que yo estoy más familiarizada, Mariana describe a Inés y dice: a mí nadie me creía porque yo soy una criolla chocolatera, pero a Inés, que es una gachupina, todo el mundo le hacía caso. Entonces también van dando rasgos, ¿no? Y también Mariana sobre todo pinta mucho a Inés y dice, es que ella era muy estricta y es una gran compositora musical, pero como no sabía cantar, hacía unas composiciones tan difíciles que nadie las podía cantar. Entonces un poco te imaginas, te vas imaginando la personalidad de Inés, porque también dice Inés que les estaban robando los mayordomos en el convento, y entonces ella había aprendido un poco de cuentas en Toledo antes de venir, antes de los 14 años. La habían metido a unas clases de contaduría y entonces agarró la administración del convento y se hizo mayordoma, echó a todos los mayordomos y empezó a ganar dinero en el convento en el que estaba antes. Entonces, pues lo que va pasando es que vas conociendo autoras que no conocías. Digamos, lo que nos ha pasado es que ahorita yo siento, bueno, tú la conoces mucho porque la leíste muchísimas veces. Yo creo que con Coleta se hicieron más de 3 cotejos, se hicieron 20 cotejos, o no sé, porque era muy complicada. Pero eran unas lecturas para estar viendo que quedara bien. Y ahora empiezan las lecturas como para disfrutarlas, para saber, poder hacer una historia fácil, porque el problema es que la historia necesita fuentes que se puedan leer de corrido, y esos textos, una carta en la caja 1 y la otra en la 300, no se podían leer de corrido, y aparte están tan difíciles de leer que si no tienes una edición donde puedas leer de corrido, no puedes estar empezando a pensar cómo era su mundo, qué le preocupaba. Entonces, lo que ha ido pasando es que las primeras ya las conocemos mucho, ahora sí ya podemos saber cómo era el mundo donde vivía, pero lo vas construyendo, ya las vas leyendo de otra manera, y ese es el sentido un poco de poner estas fuentes a disposición de la gente que quiera leerlas y que pueda imaginar cómo eran ese pasado, ¿no? Entonces, bueno, podrías leerla y pintar su retrato.
Tenemos una última pregunta por aquí. Bueno, más que una pregunta es una admiración y un aprecio muy grande por todo lo que están haciendo, porque me parece fundamental todas estas ventanas que están abriendo en el túnel del tiempo para que todas las mujeres de todas las generaciones que estamos viviendo esta realidad, pues tengamos toda esa riqueza que me parece esencial de lo femenino y lo feminista, ¿no? Entonces, pues mi admiración y mi agradecimiento como lectora y por gozar también del privilegio de su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, y yo nomás quiero decir que acá atrás está el ex Teresa, bueno, en realidad era el convento de San José, entonces ahí deben estar Inés y Mariana diciéndonos, bien. Así que así, es un gran placer. Muchas gracias, de verdad. Pues yo les pediría que si quieren hacer algún comentario como cierre para ir cerrando esta emisión. Adelante. Bueno, y creo que yo diría que ya están aquí y están disfrutando la exposición y en el entorno que pues de alguna manera hemos tomado. Gracias, Claudia, por recibirnos. Muchas gracias y me gustaría invitarlos a que vean nuestro espacio virtual y puedan conocer nuestro trabajo. Por favor, dense una vuelta. La página es escritos. www.escritosunam.no. isue.unam.mx/escritoras. Gracias, Jonathan. ¿Lo puedes repetir? Perfecto. De cualquier manera, aquí abajo, en la exposición Disruptivas, está generosamente puesta la página de escritos que pueden pasar a revisar aquí mismo en la exposición si les apetece. Muchas gracias. Y gracias al Museo Unamuy, gracias a Claudia, gracias por toda su paciencia, gracias por su presencia y lean a María Coleta, les va a gustar, es divertida. Muchísimas gracias. Pues yo solamente reiterar los agradecimientos a quienes nos visitaron, a quienes siguieron la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por compartirnos este libro que ya me muero por leer. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al equipo del museo por apoyarnos en este evento. Y bueno, ahora ya el museo está cerrado, entonces no los puedo invitar ahorita a pasar a la exposición, pero sí les puedo invitar a pasar a la terraza, simplemente a ver un poquito la vista, a conversar un poquito y invitarles a venir a ver la exposición de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. Estaremos en una pausa la próxima semana por la Semana Santa, pero a partir del 22 de abril, aquí les esperamos en el horario normal. Y aprovechen porque ya son las últimas semanas, digamos, la exposición termina el 31 de mayo, entonces todavía hay tiempo, pero hay que aprovecharlo. Aquí les esperamos. Muchísimas gracias.